Buenos días, participantes del posgrado de especialidad en gerencia hospitalaria, sede Hospital Central de Maracay, avalado por la Universidad de Carabobo. Le damos la bienvenida a la tercera promoción de especialistas que ingresan en este febrero del año 2023. Hoy vamos a iniciar con el módulo Organización y Red de Servicios Hospitalarios. Quien le habla es su profesor y coordinador del posgrado, profesor Mikey Flores. Iniciaremos pues con la unidad curricular denominada Organización y Red de Servicios Hospitalarios. Esta clase va a ser grabada para que posterior a aquellos que no logren asistir podamos a tener algún recuperativo. Iniciamos entonces con qué es lo que vamos a visualizar hoy. La competencia de este módulo, según el diseño curricular, es que al final usted va a manejar pertinentemente la estructura organizativa y funcional de un hospital, así como funcionamiento en la red de servicios que permitan valorar el potencial de los análisis organizacionales para el futuro desenvolvimiento profesional y fortalecer la formación de profesionales capacitados para responder a los nuevos retos de la transformación del sector salud y de los procesos hospitalarios de la red nacional, tanto pública como privada, elementos requeridos por un especialista en gerencia hospitalaria. Generalmente la competencia la copiamos textualmente del diseño curricular para que usted sepa en la convocatoria cuál es entonces la finalidad o la competencia que al final usted debería adquirir. El compromiso de hoy es que vamos a hablar los conceptos generales de lo que es un hospital, de lo que es una cama de hospitalización, de la diferencia entre un departamento, un servicio o unidades. Luego, en la segunda parte, vamos a hablar de la clasificación hospitalaria y por último vamos a analizar organigramas. Las lecturas recomendadas ya fueron enviadas a su correo electrónico, ya tienen parte de estas lecturas, definiciones básicas, indicadores de gestión hospitalaria del 2014. Fue un artículo que publicamos el profesor Luis Valera y yo, está en la web, igual el documento ya lo tienen en su correo. Vamos a facilitar también el manual para la construcción de organigrama. Es una publicación de Costa Rica en el año 2007 por parte de su Ministerio de Planificación. Vamos a ver la última Gaceta Oficial del 8 de enero del 2020, la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, donde clasifica los establecimientos de salud o de atención médica en Venezuela. Allí vamos a observar la nueva clasificación de hospitales. Vamos a discutir un poco la evaluación. La asistencia son 20 puntos, perdón, 20% la asistencia del total de la nota, el 20%. Generalmente cada profesor tiene su hora de llegada. Para este módulo estábamos pautados a iniciar a las 8:50 de la mañana. La participación en clase para nosotros es sumamente importante, que usted haya leído el material y pueda intercambiar para aclarar dudas, sobre todo durante el encuentro presencial. Es de un 40%. Y el último 40%, usted al final de esta unidad curricular, usted debe grabar un video en cualquier aplicación que lo desee, incluso puede ser WhatsApp, YouTube, TikTok, videos, etcétera. Cualquier aplicación que no debe durar más de 6 minutos, donde usted va a fundamentar que es un hospital, que es una cama de hospitalización y va a hacer una reflexión de cuál es el mejor hospital que usted ha visitado y por qué, según los criterios que usted haya percibido, cuál es el mejor hospital que usted haya visitado. Eso lo envía antes de finalizar, perdón, cuando finalice el módulo y gustosamente entonces será evaluado. Repito, asistencia 20%, participación en clases y aclarar dudas 40%, incluso intercambio de saberes y experiencias. Y por último, un video grabado donde usted exprese qué es un hospital, qué es una cama de hospitalización y cuál es el mejor hospital que usted ha visitado y fundamente por qué. Entremos entonces en materia que es un hospital. Usted inicia hoy un posgrado en gerencia hospitalaria y debemos estar claros entonces qué es un hospital. ¿Cuál es la diferencia entre un hospital y un centro de salud?
Cuando le hacemos esta pregunta a nuestros estudiantes del inicio de este posgrado, generalmente definen un hospital en el cual no lo diferencian de otro centro de salud. Dicen que un hospital es un centro de alta complejidad, que se atiende pacientes 24 horas, que tienen especialistas, que tienen alta capacidad resolutiva, y esos criterios no lo definen exclusivamente un hospital, sino que también un ambulatorio o otro centro de menor complejidad tiene especialistas, puede resolver problemas, incluso puede tener alguna capacidad resolutiva y están abiertos 24 horas. Lo que verdaderamente diferencia a un hospital de otro centro de salud es la cama de hospitalización. Entonces definimos cosas: hospital, hospedaje, hospitalización, hospicio, internación. O sea que un hospital se hospitaliza y un hospital tiene camas de hospitalización. Un ambulatorio, ambulante, entra y sale. O sea que en estos centros no hay camas de hospitalización, sino que hay camas de observación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hospital y otro centro de salud? En el hospital hay camas de hospitalización y en los otros centros hay camas de observación. Ahora, ¿qué diferencia una cama de observación de una cama de hospitalización? La cama de hospitalización, en primer lugar, está disponible 24 horas los 365 días. Posiblemente en otros centros de salud que cierran a las 12 del mediodía, cierran a las 4 de la tarde, el centro cierra totalmente sus puertas y abre al día siguiente. Entonces allí no hay camas de hospitalización, sino que hay camas de observación por ciertas horas. Las camas de observación pueden estar el paciente dentro de 6 horas, 24, 48, incluso 72 horas para definir entonces su destino. Pero en cambio la cama de hospitalización es una cama que está disponible 24/7. Es una cama que tiene médicos especialistas y toda la escala jerárquica de los médicos. O sea, que tiene a su disposición 24 horas estudiantes de medicina, médicos internos, médicos residentes, médicos adjuntos, jefes de servicio, jefes de departamento, entre otros. Lo mismo sucede con enfermería. El personal de enfermería está disponible 24 horas al día y tiene profesionales de enfermería que algunas son hasta especializadas en el servicio donde está. Una cama de hospitalización tiene servicio de nutrición y dietética, no es cocina. Generalmente los médicos a los pacientes ingresados o hospitalizados le colocan una dieta líquida, dieta hipocalórica, dieta hiposódica. Eso hace que esa dieta, al escribir en la historia, va a un servicio de nutrición y dietética donde especialistas licenciados en nutrición preparan entonces la dieta. Eso va a una dietista, la dietista prepara el menú va a la cocinera y la cocinera, dependiendo de los elementos que tenga, entonces prepara la comida. Lo que quiero decirle es que en una cama de hospitalización el hospital es responsable de las dietas y de las nutriciones adecuadas a la patología que tenga el paciente. Imagínense un paciente diabético en el cual un centro de salud o un hospital no tenga servicio de nutrición dietética y los familiares le llevan la comida. Eso significa que no está acorde su dieta con la patología que requiere. En todo caso, entonces, una cama de hospitalización tiene servicio de nutrición dietética. En los otros centros donde no hay este servicio, el familiar lleva la comida. Esas son camas de observación. ¿Qué otra cosa caracteriza una cama de hospitalización? Es que ese paciente está ingresado y tiene un registro en el Departamento de Registros Médicos y Estadística de Salud, llamado antiguamente historias médicas, y se le coloca una historia, un número de historia. Ese número dice que el paciente está ingresado o está internado. Generalmente en las camas de observación no hay historia o simplemente hay una historia muy sencilla, que es lo que se llama la historia de observación. ¿Qué otra cosa tiene una cama de hospitalización? Tiene servicios básicos: agua, luz, teléfono, climatización, baños dignos, adecuados, es área de espera o de descanso del acompañante o del familiar. Otra cosa que tiene la cama de hospitalización es que tiene insumos, material médico, quirúrgico y medicina disponibles según las necesidades del paciente. Se le debe suministrar al paciente según las leyes venezolanas. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 83, 84 y 85, habla que la salud es un derecho y es responsabilidad del Estado y este debe financiarlo. Pero veremos
más adelante en la unidad curricular Legislación y Salud. Pero para definir la cama de hospitalización tiene suministro, tiene insumos, tiene material médico. Otra cosa que caracteriza una cama de hospitalización es que tiene lencería. Lencería que tiene sábanas. Estas sábanas deben tener varios juegos. Una que está colocada en la cama, otra está en la lavandería, otra está en el almacén de lencería o en la dispensa de desayuno. O sea que mientras sale de la lavandería, va al almacén y mientras se va un paciente, sale. O sea, de esa forma nunca va a quedarse la cama sin sábana. Eso es lo ideal. Esos son los términos ideal que hablamos de la cama de hospitalización. Recuerden que están ingresando a un posgrado de gerencia hospitalaria donde la terminología es universal. Los conceptos son iguales, tanto aquí como en China, en Australia, en Rusia, etc. Una especialidad en la cual nos ponemos de acuerdo para poder analizar hospitales y hay conceptos muy básicos. Entonces, ya para resumidas cuentas, un hospital es aquel que tiene camas de hospitalización, en el cual la cama de hospitalización está disponible 24 horas, tiene personal especializado, médicos, enfermeras, tiene servicios de nutrición y dietética, tiene insumos, tiene servicios básicos y está registrado con un número de historia, que es una historia clínica completa. Ahora, un hospital, vamos a ver qué dice la bibliografía. Una de las propuestas de reglamento de hospitales en Venezuela, que se realizó en el 2015, la define como una organización de servicios de salud docente de investigación de carácter público destinado a garantizar al usuario atención integral, oportuna y permanente, las 24 horas bajo la modalidad de ambulatorio, urgencia y hospitalización. O sea que aquí hay palabras claves que definen 24 horas que tienen hospitalización. Los hospitales, ustedes me dirán, ¿los hospitales no tienen camas de observación? Sí, hay hospitales que tienen camas de observación, pero lo que lo caracteriza es que tienen camas de hospitalización. ¿Cuáles son las camas de observación de un hospital? Los divanes, las camas de la emergencia, las camas de terapia intensiva son camas de observación porque se sobreentiende que ese paciente, si está ingresado por un servicio y ese servicio es el que se le cuenta la cama y va a terapia intensiva de forma transitoria y en lo que él salga de terapia, él regresa a su cama de hospitalización que está en su servicio. Las camas de recuperación que están en quirófano igualmente son camas de observación y se encuentran en un hospital. O sea que divanes, camas de recuperación, cunas de niños sanos que ya no deberían existir por la política nacional del apego precoz. Ya los niños, si están sanos, deberían estar al lado de la madre y no en cunas para niños sanos. Es un centro de investigación, sí. Todos los hospitales del mundo deberían ser centros de formar talento humano y de investigación. La Organización Mundial de la Salud en 1957 hay una definición que me gusta mucho y siempre se las traigo, que es una organización médica y social cuya misión consiste en proporcionar a la población una asistencia médica sanitaria completa, y llámese sanitaria completa de prevención, promoción, diagnóstico precoz y curación, incluso rehabilitación, tanto curativa como preventiva, y cuyos servicios externos irradian al ámbito familiar. Un centro de formación de personal y de investigación biosocial. Estos dos conceptos resaltan la labor de formación de talento humano en los hospitales y de el área de investigación. Entramos a un trilema conceptual. Yo pensaba que la palabra trilema no existe. En el dilema sí. Dilema cuando tienes dos alternativas para decidir. Trilema es igual. El dilema es que tienes tres conceptos distintos o tres alternativas distintas que deberíamos conocer en una gerencia hospitalaria. Uno de ellos, ¿qué es un departamento? ¿Qué es un servicio? ¿Y qué es una unidad? ¿Y qué diferencia cada uno de ellos? En un departamento es aquel que tiene varios servicios o unidades a su cargo. Por ejemplo, el Departamento de Pediatría y Puericultura tiene varios servicios: el servicio de hospitalización pediátrica, el servicio de emergencia pediátrica, el servicio de cirugía pediátrica, el servicio de nefrología pediátrica, etc. ¿Qué es un servicio? Un servicio lo caracteriza es que tiene camas de hospitalización. ¿Y qué lo diferencia de una unidad? La unidad no tiene camas de hospitalización. O sea que tú puedes tener en el departamento de pediatría la unidad de cardiología clínica, cardiología pediátrica. Cuando usted escuche que hay una unidad de cardiología pediátrica, significa es que hay cardiólogos, hay una consulta, puede haber algunas camas de observación, pero no tiene camas de hospitalización. O
tiene camas en el cual son transitorias y el paciente se ingresa o se hospitaliza en otra cama. Cuando escuchan la palabra servicio es que está apartado o están seleccionadas algunas camas para ese servicio. Te dice, existe el servicio de cirugía pediátrica. Si hay un servicio de cirugía pediátrica, que en la hospitalización de pediatría hay varias camas únicamente reservadas para el área de cirugía pediátrica. Y el conjunto de todos los servicios con todas las unidades es lo que se denomina un departamento. En resumen, el departamento es una estructura clínica en el cual está conformada por servicios o unidades. Los servicios tienen camas de hospitalización y las unidades generalmente no tienen camas de hospitalización. Esa es la diferencia. Entonces, para resumida cuenta, me gusta traerle un concepto de Gustavo Malagón Londoño, un autor colombiano. Los colombianos o Colombia tiene una gran trayectoria en la gestión hospitalaria, en el cual la define Malagón Londoño como un hospital que se refiere a atención a enfermos, a fuente de iniciativa, a aplicación de conocimientos adquiridos. Es un prototipo de hotelería, sin duda, un hospital es un prototipo de hotelería, tiene cocina, tiene lavandería, tiene electromecánicos, ascensor, bombas de agua, plantas eléctricas, etc. Es una empresa de servicio cuyos productos finales tienen que ver con emergencias, pacientes hospitalizados, intervenciones quirúrgicas, exámenes de apoyo paraclínicos, laboratorios, etc. Es una agrupación científica, sí, tiene muchísimas profesiones. Se dice que en un hospital hay más de 400 ocupaciones distintas, desde un especialista o subespecialista hasta un chofer, un electricista, un electromecánico, un técnico en refrigeración, un asistente, un carpintero, un plomero, etcétera. Quiere decir que hay muchas ocupaciones que confluyen en un centro, ¿no? Y entre la parte científica también son muchos profesionales que confluyen, desde enfermeras, farmacéuticos, bioanalistas, licenciados en nutrición, entre otros. Es un centro de formación de capital humano, sin duda. Allí se forma, no solamente se reciben clases, sino que también se evalúan las competencias de esos conocimientos que adquirieron estos profesionales. Y es la organización con la responsabilidad moral, social, legal, científica y administrativa. O sea que es bien complejo, como lo ve Malagón Londoño, todas estas estructuras que definen un hospital. Y por supuesto no puede faltar, al igual que los conceptos anteriores, que un hospital es un centro de investigación. Ahora, ya que tienen ese concepto claro de lo que es un hospital y de lo que es una cama de hospitalización, veamos esta imagen. Esta imagen, ¿es un hospital o es un ambulatorio? Este es un barco en el cual tiene como nombre el Comfort, el USA Naval Hospital. Tiene el nombre de hospital, pero entonces yo les pregunto a ustedes, ¿eso es un hospital o no es un hospital? Algunos de ustedes me dirán si es un hospital. Los gringos dicen que es un hospital, significa que lo es. Otros me dirán, depende, profesor, si tiene camas de hospitalización. Si el paciente ingresa, está disponible 24 horas, tiene profesionales, tiene servicio de nutrición y dietética, tiene historia clínica con registro de historia clínica, llevan las estadísticas, tiene insumos. Si esos confluyen allí, es un hospital. Pero si el paciente ingresa, es valorado y solamente sale sin historia clínica, no es un hospital. O sea que quien define un hospital es una cama de hospitalización con esos criterios anteriores. Tenemos otro ejemplo. ¿Este es un hospital o no? Es un hospital oftalmológico, es un avión. Fíjense que este tiene quirófano, tiene camas, tienes áreas de esterilización, etcétera. Pareciera que no es un hospital porque el paciente ingresa únicamente para ser intervenido quirúrgicamente a nivel oftalmológico. El paciente viene preparado, se le hacen todos sus exámenes, ingresa, es intervenido, queda en una cama de observación y a las horas se va para su casa como cirugía ambulatoria. Cuando esto no queda ingresado, entonces no es un hospital, es un centro especializado ambulatorio. Quise traerle este ejemplo de la definición de hospitales. Este es el hospital de Houshan de China. Por la pandemia COVID-19, ellos prometieron construirlo en 10 días, en el año 2020, y lo concluyeron. Un hospital de 1000 camas lo construyeron en 10 días.
Y estas imágenes forman parte de la cámara que tenían 24 horas en China para demostrar al mundo que sí iban a construir un hospital completo de 1000 camas para patologías respiratorias en el caso de atender la pandemia COVID-19. Fue así, lo lograron en 9 días y 12 horas y lograron construir. Es modular, tiene camas de hospitalización y tiene todos los servicios. Quise traerles este hospital. Este es el hospital más grande del mundo, queda en Sudáfrica, el Hospital Chris Hani, un hospital académico, tiene 172 edificios, tiene 3200 camas, tiene cerca de 5000 profesionales de la salud. Fíjense todo las hectáreas que tiene, ¿no? Es algo bien complejo. Nuestro hospital central, nuestro hospital en Venezuela, el que más camas tiene, debe tener 1100, 1200 camas. El Hospital Universitario de Caracas, el Hospital Luis Racete de Barcelona está para 1000 camas, el Hospital Universitario de Caracas está para 1100 camas. Imagínense este centro con 172 edificios y que tienen 3200 camas. Queda en Sudáfrica. Quise traerles entonces, ya que ustedes definen lo que es un hospital, ahora quiero que vean cuáles son los mejores hospitales del mundo. Ustedes van a ser gerentes hospitalarios, inician hoy una especialidad en gerencia hospitalaria y deberían entonces estar claros cuál es el ideal, cómo se evalúan y cuál es el ranking de los mejores hospitales del mundo. Les traje el ranking World Best de marzo del año 2022. Se evaluaron 2.200 hospitales de todo el planeta, 80.000 expertos médicos de 27 países. ¿Cuáles son los indicadores que te decían o que te orientan a saber cuál es el mejor hospital? Lo primero es que estén disponibles públicamente en la web. Todo su rendimiento, toda su tecnología, toda su productividad, todos sus indicadores de calidad. O sea, aquellos hospitales en el mundo que no manejan información pública en la página web de sus procesos, no entran en el proceso de evaluación. Entonces, otro de los criterios es el uso de la tecnología, la capacidad resolutiva, la seguridad del paciente, que es la medida de evitar procesos infecciosos, la proporción médico-paciente y algo muy importante, la satisfacción del usuario y el profesor. Otra de las cosas que miden muy categóricamente a los hospitales en el mundo es su producción intelectual, es la capacidad de producir conocimiento, de publicar artículos científicos en revistas indexadas, en el cual ese hospital es centro de investigación. O sea que, resumida cuenta, los criterios para medir entonces si un hospital está entre los mejores del mundo, tiene que ver con su productividad intelectual de investigación, su capacidad resolutiva, su seguridad del paciente, su confort y que todos sus procesos sean transparentes y publicados en la web. Veamos entonces para el 2022 quién es el mejor hospital o cuál es el mejor hospital del mundo. Tenemos la Clínica Mayo. La Clínica Mayo fue catalogada en el 2002 entonces como la mejor clínica del mundo. Se encuentra en Minnesota. Y ya tienen algunas otras, digamos aquí otros centros filiales en Jacksonville y incluso en Phoenix. El segundo queda en los Estados Unidos, por supuesto. El segundo hospital es el Cleveland Clinics, que es la clínica de Cleveland. El tercero es el Massachusetts General Hospital, el Hospital General de Massachusetts. Fíjense las edificaciones, algunas tienen muchos años, pero al lado tienen edificaciones muy modernas. No dejan la estructura antigua, pero se modernizan y con el uso de la tecnología y los criterios que antes mencioné. El cuarto hospital queda en Canadá, el Toronto General Hospital. El quinto queda en Alemania, el Hospital de Charité. Vean las edificaciones, hospitales de verticales, complejos, de mucha tecnología y de mucha escala. Hay un hospital que le tengo mucho cariño, mucho afecto, porque es el hospital, el Johns Hopkins Hospital. Es el hospital que ocupó el primer lugar durante muchos años, duró incluso casi 15 años, o más de 15 años en el primer lugar, por su capacidad resolutiva, por su uso de tecnología, por su capacidad de dar respuesta, incluso en el tercer mundo. Y este hospital cumplió o cumple un papel muy importante durante la pandemia COVID-19. Este hospital era el que manejaba la información en tiempo real de los números de casos, el número de vacunados, el número de defunciones. Pueden entrar incluso hoy a la página, se llama Monitor Studies
del Hospital George Hopkins y pueden manejar en tiempo real cuántos casos hay en el mundo por país de funciones, incluso vacunas. Eso es la Organización Mundial de la Salud, cuando hacía referencia al número de casos por país, mencionaba las estadísticas de este hospital. Imagínense la credibilidad a nivel mundial que tiene el George Hopkins Hospital. Hay un hospital que tuve la oportunidad de visitar, parte de mi formación como gerente fue allí, tuve la oportunidad de estar en Israel. Este hospital queda en Ramat, en Israel, el hospital de Sheba, un hospital que tiene 3 edificios, muy complejo, sumamente grande, y ya formó parte entonces de los 10 mejores hospitales del mundo. Agradecidos, saludos a la gente de Israel. Vamos a Latinoamérica, los mejores hospitales de Latinoamérica, el ranking para el 2021, se evaluaron 61 hospitales en 11 países. La mayoría de estos hospitales en Latinoamérica que ocupan un ranking importante son del sector privado, no del sector público. Igualmente tienen los criterios de producción intelectual, se llevan por un puntaje, capacidad resolutiva, igualmente expresados los procedimientos transparentes de su rendimiento, productividad por la web. El primer hospital queda en Brasil, es la clínica israelita en Brasil. El segundo es el de Chile, que es la clínica alemana de Chile. El tercero es la clínica Valle de Lili en Cali, Colombia. Son catalogados los 3 mejores clínicas o hospitales en Latinoamérica. En Venezuela, en ese ranking, ocupa o formó parte de la evaluación el Hospital de Clínicas Caracas y la Clínica Metropolitana o la Policlínica Metropolitana. Son las 2 clínicas privadas que catalogan dentro del ranking de hospitales en Latinoamérica. Quiero enseñar un hospital que es ícono en Venezuela, que es el Hospital Universitario de Caracas, un hospital diseñado arquitectónicamente por el arquitecto Raúl Villanueva. Fíjense, tiene esas 3 torres en forma circular, con entrada de aire, con entrada de luz natural, en la forma circular en el caso de que un paciente no encuentre su destino, va a estar en círculo hasta que sea encontrado. O sea que tiene toda una gama de diseño muy moderno para su época. En los años 1960, 1970 fue catalogado el mejor hospital de Latinoamérica, donde venían muchos pacientes de Centroamérica y de más al sur de América a verse con los mejores especialistas que tenía el Hospital Universitario de Caracas. La mayoría de sus directivos fueron formados en la Escuela de Directores de Hospitales de Chicago, con una gran formación. La mayoría de sus especialistas fueron formados por la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, formados en el exterior, becados por el gobierno nacional y que regresaban a nuestro país a seguir formando especialistas. Un gran. Vamos a ver entonces los hospitales en Venezuela, cuáles son los hospitales más grandes y los hospitales que tienen más de 10 quirófanos. Tenemos el Hospital Luis Racete de Barcelona, Hospital Central de Maracay, que es donde estamos actualmente, donde va a ser sede de su posgrado, el Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, el Hospital Enrique Tejera en Valencia, el Hospital José Hernández en Caracas, el Hospital José Ignacio Baldó en Caracas, en la ciudad hospitalaria José Ignacio Baldó, el Hospital Universitario de Caracas, el Hospital Vargas de Caracas, el Hospital Universitario de los Andes en Mérida, la Cebula, el Hospital Manuel Núñez Tobar en Maturín, el Hospital Antonio Patricio Alcalá en Cumaná, el Hospital Pedro Emilio Carrillo en Trujillo, el Hospital Central de San Cristóbal, el Hospital Universitario de Maracay. O sea que hay 14 hospitales, en Venezuela tienen más de 10 kilómetros. En Venezuela hay alrededor de 299 hospitales que dependen únicamente del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Hay 11 hospitales que dependen de sanidad militar y hay cerca de 3-4 hospitales que dependen de el PDVSA o Petróleos de Venezuela. Esas son las instituciones públicas que tenemos que estar. Estamos hablando de hospitales que forman parte del Sistema Público Nacional de Salud, del subsistema público.
El mejor hospital del estado de Aragua es donde están en este momento, sin duda es el Hospital Central de Maracay, se denomina Servicio Autónomo Docente Hospital Central de Maracay, es un hospital general nacional con la nueva clasificación, un hospital tipo 4 como la antigua clasificación, eso lo vamos a ver en el próximo encuentro, cómo se clasifican los hospitales en Venezuela. Es un establecimiento de alta complejidad, tiene cerca de 26 posgrados, entre posgrados de enfermería y posgrados médicos y para odontólogos. Tiene 625 camas presupuestarias y es un hospital descentralizado que depende administrativamente de la gobernación del Estado. Con respecto al número de camas, los hospitales que más tienen camas es el Universitario de Caracas, con 961 camas operativas, 627 el de Maracaibo, 636 es el Hospital Central de Maracay. El Hospital José Ignacio José Raúl Hernández en Caracas, 193, incluso porque estaba en remodelación. O sea que el Hospital Central ocupa el segundo lugar en hospitales con camas presupuestarias. ¿Cuál es el número de quirófanos? Fíjense, la columna verde es el número de quirófanos y la columna azul son quirófanos operativos. El Hospital Universitario de Caracas es el que más quirófanos tiene con 27, pero solo tiene 10 operativos. La ciudad hospitalaria de Enrique Tejera tiene 27 quirófanos iguales, tiene 9 operativos. El Hospital Central de Maracay cuenta con 17 hospitales, 17 quirófanos, 9 en el área central, y el resto en algunas especialidades, y tenía para esa época del 2016-2017 cinco quirófanos operativos. El Hospital Universitario de Maracaibo tiene 23 quirófanos y 14 operativos. Ahora veamos cuáles son los hospitales o que tienen mayor número de intervenciones quirúrgicas. Ahí tienen por año, la columna verde es 2016, la columna azul es 2017 y la columna blanca es 2018. El Hospital Central de Maracay es el hospital que más realizó intervenciones quirúrgicas en el año 2017, como lo pueden ver. En el año 2016 fue el Universitario de Maracaibo el que más realizó intervenciones quirúrgicas. Pueden ver la comparación con el Universitario de Caracas, a pesar de tener mayor número de quirófanos, no fue el que hizo en cifras absolutas el mayor número de intervenciones. Pero para hacer comparaciones, tenemos que hay que ver cuánto es el rendimiento que tiene el quirófano de un hospital, y eso se mide por número de intervenciones por quirófano día. Entonces, nuestro Hospital Central de Maracay tiene una gran productividad en el área quirúrgica y bueno, este es apenas un abreboca de lo que vamos a ver en un hospital. Hoy definimos entonces qué es un hospital, la diferencia entre un departamento, un servicio, una unidad, qué es una cama de hospitalización, qué es una cama de observación, y ya vimos el ranking mundial de cuál es el mejor hospital del mundo y por qué, igual que en Latinoamérica y en el país. Bueno, hasta aquí quedamos la primera parte. Quisiera saber sus opiniones, qué piensan. Les dejo esta foto de la primera promoción de especialista en gerencia hospitalaria, sede Hospital Central de Maracay de la Universidad de Carabobo. Ya inscribieron su trabajo especial de grado y a finales de marzo deberían estar ya presentando sus productos intelectuales. Feliz día, estamos en contacto. Esta clase queda grabada entonces para aquellas personas que no asistieron al encuentro presencial, pueden visualizarla y comenzamos entonces la discusión. No olviden entonces la asignación de grabar el video, en que les recuerdo que deben expresar en el video en no más de 6 minutos de cualquier aplicación qué es un hospital, qué es una cama de hospitalización, y analice usted y fundamente cuál es el mejor hospital que usted ha visitado y por qué. Se le quiere. Feliz día.